Esta semana se ha confirmado un secreto a voces que está ocurriendo en el frente de batalla, la presencia de soldados norcoreanos combatiendo en Rusia. Después de varias semanas de especulaciones, tenemos cientos de grabaciones que lo confirman. Tropas enviadas por Corea del Norte, bajo el mandato de Kim Jong-un, han sido vistas participando atacando a los ucranianos en la operación rusa de Kursk. Esta es la primera vez que se confirma la presencia de norcoreanos en un conflicto en Europa en pleno siglo XXI. Por ahora, no se han detectado en Ucrania, pero su participación en Rusia plantea muchas preguntas y preocupaciones. ¿Por qué están allí? ¿Qué busca Corea del Norte con esta reacción? Y lo más importante, ¿qué implicaciones tiene para el resto del mundo? La realidad de las tropas norcoreanas es que las primeras observaciones de estas fuerzas dejan en claro que no están bien preparadas. Se trata de soldados mal entrenados, desmotivados y que parecen no tener ni idea de para qué están luchando. Además, han sido integrados en unidades rusas, lo que complica todavía más su situación. ¿Por qué? Pues porque estas unidades carecen de cohesión, y para empeorar las cosas, necesitan traductores para comunicarse. Y sabemos que encontrar traductores en un frente de guerra no es nada fácil. Todo esto lleva a que las tropas norcoreanas sean, en la práctica, un lastre más que un apoyo real para el ejército ruso. Pero hay algo aún más inquietante. Se ha reportado que, si un soldado norcoreano es eliminado, las fuerzas rusas tienen órdenes de quemar su rostro. Sí, quemar los rostros de los norcoreanos eliminados para que estos no puedan ser identificados. No se sabe muy bien por qué. Parece que Rusia está tratando de ocultar al mundo la presencia de estas tropas, como si les avergonzara admitir que necesitan ayuda de Corea del Norte. Pero yo creo que ya todo el mundo lo tiene más que visto. Esta situación ha generado muchas preguntas en Occidente, y la principal de ellas es, ¿por qué no reaccionan los gobiernos? ¿Por qué no hay una condena más fuerte? ¿Dónde están las sanciones adicionales? ¿Por qué no se está haciendo más para aplicar las sanciones existentes con más dureza? La respuesta parece ser que los gobiernos occidentales no quieren darle demasiada importancia. Según analistas militares, estas tropas no están haciendo una diferencia significativa en el campo de batalla, así que la estrategia actual es ignorar su presencia para no darle a Kim Jong-un la atención que le está buscando. Sin embargo, hay un límite. Los Estados Unidos ya ha advertido que si los soldados norcoreanos cruzan la frontera hacia Ucrania, serán considerados objetivos legítimos. Esto marcaría un cambio significativo en la postura occidental y podría escalar el conflicto. Pero hay algo que no podemos ignorar. La presencia de tropas norcoreanas en Europa es histórica. Esta es la primera vez desde la época de la Horda de Oro, hace más de 5 siglos, que un ejército asiático combate en territorio europeo. Aunque por ahora son pocos y están desorganizados, debemos preguntarnos, ¿qué pasará si el número de soldados norcoreanos aumenta? Y si empiezan a influir realmente en el curso de la guerra. Esto podría cambiar completamente la dinámica de este conflicto. Para Corea del Norte, esta es una jugada estratégica. Kim Jong-un está utilizando esta oportunidad para obtener beneficios de Rusia, ya sea dinero, tecnologías, armas o incluso lujos como coches de alta gama. Kim está aprovechando la desesperación rusa para su propio beneficio. Pero esto plantea otra pregunta. ¿Qué hará Kim cuando Rusia ya no tenga nada que ofrecerle? ¿Seguirá apoyándolos o simplemente los abandonará? Además, Corea del Norte no está en una posición sólida. Si Rusia colapsa o China enfrenta problemas internos, Kim podría quedar completamente aislado. Y en ese escenario, su régimen podría enfrentarse a una crisis aún mayor. Cuando veo todo esto, a veces me pregunto, ¿por qué deberíamos preocuparnos? El problema es que mucha gente está ignorando este tema, incluso en niveles altos del gobierno. Parece que se lo están tomando a la ligera, pero no deberíamos subestimarlo. Corea del Norte está jugando un papel más agresivo en Europa, y esto podría tener consecuencias graves. La llegada de soldados norcoreanos a un conflicto europeo no es algo menor. Esto sirve para que nos demos cuenta de cómo esta guerra está cambiando el panorama geopolítico global. Y si permitimos que este tipo de acciones queden sin respuesta, podríamos enfrentarnos a problemas mucho mayores en el futuro. Entonces, ¿qué podríamos esperar de este conflicto? Si los soldados norcoreanos cruzan a Ucrania, eso cambiaría completamente las reglas del juego. En ese caso, estaríamos hablando de una intervención directa de un tercer país en el conflicto,
lo que podría justificar la participación de tropas occidentales en Ucrania. Y no olvidemos las implicaciones para la península coreana. Técnicamente, la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur nunca se terminó. Si Kim sigue escalando este conflicto, podríamos ver tensiones renovadas en esa región, lo que abriría un segundo frente de inestabilidad global. La presencia de tropas norcoreanas en Rusia puede parecer un detalle menor en este conflicto tan grande, pero no deberíamos ignorarlo. Esto nos demuestra cómo actores secundarios, como Kim Jong-un, están dispuestos a aprovechar cualquier oportunidad para avanzar sus propios intereses, sin importar las consecuencias. Mientras seguimos observando el desarrollo de este conflicto, hay algo que parece inevitable. Cada día que pasa, más y más soldados norcoreanos caen en combate. No cabe duda de que para Putin, mantener a 10.000 hombres escondidos en cuarteles es un lujo que ya no puede permitirse. La escasez de tropas en Rusia es evidente, y con las bajas acumulándose, se vuelve insostenible tener efectivos inactivos. Estos soldados norcoreanos han sido enviados a luchar, y su suerte parece estar sellada desde el momento en el que cruzaron la frontera. Corea del Norte no es un país que permita a sus ciudadanos regresar fácilmente, tras haber estado en el extranjero, especialmente en un entorno tan caótico como este. Salir del país y volver con experiencia o conocimientos externos es algo que el régimen de Kim Jong-un teme profundamente, porque podría amenazar su control absoluto. Solo los altos mandos políticos y militares tienen alguna posibilidad real de regresar. Pero para estos soldados de a pie, la realidad es otra. Para la mayoría, este será un viaje de solo ida. Ya se habla de que al menos 1.000 norcoreanos han caído en combate, y los rumores apuntan a que hay entre 10.000 y 13.000 efectivos en total. Si esto es cierto, su participación está lejos de terminar. Es muy probable que sigamos viendo imágenes de estos hombres asaltando posiciones en Kursk, y normalmente irán a pie, enfrentándose a un destino casi seguro, en una guerra que ni siquiera es la suya. Y aquí es donde surge una pregunta crucial. ¿Crees tú que estos soldados pasarán a terreno ucraniano? Lo más curioso de todo esto es que los soldados norcoreanos están cayendo en los campos congelados de girasoles, una flor sencilla pero poderosa, que se ha convertido en un símbolo de resistencia y lucha para el pueblo ucraniano. Cada girasol marchito en esos campos parece contar la historia de un soldado perdido, mientras que el conflicto comienza a consumir más vidas allí. Y ahora te toca a ti participar. ¿Crees que esta estrategia de Corea del Norte es una amenaza real o es simplemente una distracción? ¿Deberían los gobiernos occidentales reaccionar con más fuerzas? Déjame tu opinión en los comentarios. Te recuerdo dejar un me gusta, compartir y suscribirte. Muchas gracias por tu compañía y hasta la próxima.